Padre, gracias, Señor, como tantos, muchos como hay aquí en la congregación. Gracias, Señor, porque tú vas a seguir usando, Padre, a varones, Padre. Gracias, Señor. Te damos las gracias por la palabra que Él trae, Señor, que sea llenando nuestros corazones, que venga de ti, Señor, y no del hombre, Padre, y que sean tus tiempos, Padre, y que tú nos guardes nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, y que quite, reprendemos y atamos todo espíritu de distracción, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que nos centremos en ti. Porque si la palabra es viva, tú estás en ella, Señor, cuando la están dando, que tengamos plena atención a ella y a ti, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. La palabra honra al que merece honra. Por eso vamos a dar un aplauso al grupo de alabanza. La verdad que somos vasos de barro, que nos rompemos, que nos ensuciamos, pero a Dios le plació posarse en nosotros, en llamarnos, en mostrarse en nuestras vidas, para que a través de tu vida seas luz ahí en este mundo, seas sal y puedas llevar este evangelio, que es gratuito, porque dice la palabra: dad de gracias lo que recibiste por gracia. Por eso yo me alegro que cada vez, bueno, las mujeres sabéis que siempre, desde la palabra, siempre han seguido mucho a Jesús, y aquí en la iglesia lo vemos como han sido ellas muchas veces las que empujan al hombre, las que han vergonzado al hombre. Antes que llegara un discípulo ya estaban las mujeres tiradas a sus pies. Tirarse a los pies no se tiraba cualquiera, se tiraban los discípulos. Entonces, un reconocimiento a la casa, un reconocimiento a los servidores, que nos tenemos que animar unos a otros, de quitar confusiones de nosotros y servir, porque cada uno queremos dar la mejor parte de nosotros a Dios, y todos tenemos que tener ese espacio de servir y agradarle. Amén. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo para que el Espíritu Santo tome el control. Te damos la gloria y la honra, hermano mío. Te bendecimos, mi Señor. Te damos gracias, Padre, gracias. Gracias por estar aquí, Padre. Primeramente, tú preparando nuestras vidas, nuestro terreno, Padre. Gracias por cada vida que llega hoy a tus pies, Padre, porque no se avergüenzan de ti, Padre, no se avergüenzan del Evangelio, Padre. Aunque para el mundo sea locura, nosotros sabemos que es verdad, Padre, que tú eres real, que vives y está a la diestra del Padre, Padre, peleando e intercediendo por nosotros, Padre. Gracias por mostrarte, Señor, a nuestras vidas, Padre. Toma tú el control, Padre, de tu bendita palabra, Padre. Que sea rema, Señor, en cada vida, Señor, y sobre todo, Padre, que sea de sanación, Padre.
de sanación, Padre, de liberación, Padre, de amor, mi Señor, porque esos son tus frutos, Padre. Tú nunca vienes a dañar, Padre, sino tú vienes siempre a levantar, Padre. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy por el Salmo 41. Oración pidiendo salud, se titula este salmo. Con todo lo que está aconteciendo, es de bendición que hoy David, él mismo en sus carnes, impregne esto y veamos la necesidad de él, cómo clamaba él y cómo se vuelve uno a Dios reconociendo. Primeramente, que lo vamos a ir viendo, como él dice, recuerda tu siervo. Entonces él siempre tiene memoria de cada uno de nosotros, no se le escapa nada de lo que hacemos para él, porque él sabe que lo hacemos con amor, aunque nos ensuciamos, sabe que él puso el querer y el hacer en nosotros porque nos escogió. Vamos a empezar. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá? Y perecerá su nombre. Y si viniera a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y le daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se vuelve de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hoy vamos a ver aquí cómo el enemigo actúa. Porque la memoria de David en este tiempo era recordar, estaría pasando por una enfermedad o estaría siendo perseguido. Se ve que había que estaba, hoy lo podríamos decir, un poco depresivo. Todo lo que había a su alrededor era contrario. Incluso lo vemos hasta en la vida de Job, como sus propios amigos, cuando el cristiano cae, es porque dice que anda en pecado. ¿Cuántos, y lo podemos ver incluso en la iglesia de Cristo, cuando un hermano cae o cuando viene una enfermedad a un hermano, rápidamente el ser humano juzga? Viene la enfermedad porque anda mal, o porque anda en pecado, o por lo que hizo anteriormente le viene esto. El ser humano siempre sopesa y quiere llevar al hombre a prisiones, pero él hace memoria en este salmo de lo que él ha hecho para Dios, de que él siempre se ha agarrado a Dios. Cuando un hijo de Dios agarra la palabra
se tiene que ejecutar en su vida. No significa que no vengan confrontamientos a nuestra vida, que no puedan venir una enfermedad a nuestra vida, pero sí va a haber un tiempo de accionarla, un tiempo de activarla, porque no conozco un pasaje bíblico donde no hayan venido cosas al mundo, a la tierra, que no haya sido para que el hombre se volviera a Dios. Y aquí vemos una actitud en David, en reconocer primeramente que había pecado, porque la actitud más maravillosa que tenía David no era matar gigantes, ni pelear contra guerreros, sino la actitud más maravillosa de que tenía David era reconocer, apartarse, divisar el pecado. Hoy vamos a ver la enfermedad, inicio y consecuencia. Aquí puse dos enfermedades que pudieron venir a la vida de David. Una de ellas fue cuando pecó con Betsabé. ¿Desde dónde estaba mirando David? Desde su terraza. Otra enfermedad que vi en David era cuando debería estar peleando, cuando debería estar guerreando, él se quedó en su casa a dormir la siesta. Hubo un acomodamiento. Vemos ese tipo de enfermedad que pueden tener cristianos porque Dios, cuando te posiciona, dice: si eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Entonces, cada vez que el Señor te va dando más para que ejercites más. Dios no es un Dios de retroceder, es un Dios de crecimiento, es un Dios de darte más. Por eso, cuando uno se para en su vida cristiana, en su hogar, en su casa, vienen una serie de consecuencias. Entra una actitud en uno mismo que va haciendo al hombre pecar, mirar a donde no debe. Y dice la palabra: ¿quién conocerá el corazón del hombre? Dice que el corazón del hombre es malo y perverso. Lo que tú pensabas que no harías en la vida, lo harás apartado de Dios. Si murmurabas, murmurarás más. Si criticabas, criticarás más. Si eres un vago, te volverás más vago. Si así sucesivamente, en vicios, en contienda, en ira. ¿Por qué? Porque Él ya no está ahí. Hay un vacío que viene el otro a ocuparlo. Está viniendo un pasaje que decía que cuando la casa se queda vacía, está hablándole al cristiano y le está hablando al Hijo de Dios, no a los que están con la casa llena de otros. Todavía no tienen conocimiento de Dios. Estamos hablando cuando dice la casa cuando se queda vacía, y está hablando a sus discípulos. La casa cuando se queda vacía, dice que el espíritu que salió mora por lugares áridos. Y al no encontrar ningún sitio donde meterse o acomodarse, dice que vuelve. Y al ver la casa vacía, por eso recarga, al ver la casa vacía, vienen 7 espíritus peores y su estado será peor que el que tenía antes. Entonces hay que tener mucho cuidado en no tener una relación con Dios, porque se cuelan las zorrillas a nuestra vida. Entonces hemos visto el pecado del adulterio, el pecado de mirar, hemos visto el pecado del acomodamiento, de no estar haciendo lo que el cristiano tiene que hacer.
Pero hoy la bendita palabra que es la que transforma, me recordaba aquí, porque ¿por quién pudo salir David de su pecado de adulterio? Por un confrontamiento. Salió de su enfermedad. ¿Quién confrontó a David? Natán. Hoy es la palabra de Dios, que es la palabra más profética y más segura. Por eso dice, poned vuestro fundamento entre los apóstoles y profetas. Tenemos aquí unas actitudes en los hijos de Dios que siempre ha sido el exhortar a la casa de Dios, exhortar a los hijos y de empujarnos siempre a un crecimiento, a nunca estancarnos. Las aguas estancadas huelen. Como huele un charco, la vida de un cristiano huele. Y todo, bueno, primeramente uno lo puede vivir, puede hablar de sí mismo. Pero todo el que lleva un tiempo en la vida del cristiano, sabemos y hemos visto, no solamente en nuestra vida, sino en la vida del hermano, cuando ha estado un poco decaído, cómo empiezan a salir actitudes de los hermanos. Ya no se presentan, ya no vienen, ya ponen 20.000 excusas. Empieza a oler ese agua. Y tú hoy lo miras desde lejos, pero tú sabes que a ti también te ha sucedido. Y te ha pasado. Si no hubiera sido por hijos de Dios y por palabra que ha venido a nuestras vidas y no han sanado y no han exhortado, no podíamos salir. Por eso Dios vive, por eso Dios es real. Pero claro, hay que tener un corazón como que tenía David. Un corazón de salir, un corazón de soltarse a sí mismo, de hacerse un autoexamen. ¿Quién tiene el corazón de David? Aquí en la casa de Dios. ¿Quién se examina diariamente? O examinamos al que tenemos al lado. La palabra es para uno mismo. Yo recuerdo recién convertido y yo me sentaba ahí al fondo y recuerdo, pobrecito ese hombre, porque terminaba el culto y siempre lo cogía y rebatía con él porque yo pensaba que toda la palabra iba para mí. Sí, y hoy lo veo en otros cristianos y es bonito. Hoy las sigo recibiendo para mí, pero las sigo con otro corazón, no un corazón de pleito y de guerra, sino que hoy el Señor me ha mostrado a lo largo de mi vida que el que está hablando no sabe nada de mi vida, pero sí lo sabe el de ahí arriba. Y cuando un hermano o una hermana está aquí compartiendo y yo estoy sentado y viene como espada y me da, en mí crea un salto, mi espíritu se ensarta. Y digo, me has visto, me has pillado, quieres que te lo suelte, quieres que te lo entregue. Por eso ayúdame, que Dios nos ayude a poder tener ese corazón de David y ese autoexamen para poder seguir creciendo en Cristo Jesús. A ti, en tu vida cristiana, muchas veces damos golpes al aire, como digo yo. La culpa es de aquel porque yo no crezco, la culpa es del diácono, de los viejos, del pastor, del anciano, porque no crezco. No he visto ningún hombre que busque una intimidad con Dios que no crezca. Ningún hombre que se vaya apartado para Dios que no crezca. Dios se muestra, encima Dios se acomoda a tu vida, porque hoy tenemos un evangelio light, un evangelio que Dios permite mucho que nos acomodemos, ¿no? Hasta aquí puedo darte, papá, y dice, bueno, pues vale, sírveme hasta aquí. Pero en aquella época daban la vida entera.
recorrían lugares, caminos, y se escribieron estas benditas escrituras. Y se escribieron metidos en cárceles. Y no en cárceles porque eran drogadictos o ladrones, en cárcel por el Evangelio, para que hoy llegara a nuestra vida, para que hoy pudiéramos sanar. ¿Por qué digo estas dos actitudes sobre el adulterio y sobre el acomodamiento? Si vemos 2 Samuel 11, aquí vemos en este pasaje que David envió a Joab y a sus siervos a combatir con los amonitas. Y David se quedó en Jerusalén. Después de la fiesta, allí vio una mujer muy hermosa, llamada Betsabé, esposa de Urías eletita. Y entonces David ordenó hacer traer a esa mujer. Entonces en David no fue primero el pecado de adulterio. Porque si David hubiera estado en la posición donde debía de estar como rey, porque dice la palabra que era tiempo de pelear los reyes, David tenía que estar peleando. Tú debes de estar peleando con tu casa, con tu ministerio, no abandonarlo. En tu comunión con Dios en casa. No pensemos nunca en la vida que el que está aquí arriba es más salvo que el que está allí atrás. El cuerpo de Cristo es completo y la salvación es para todos. Sino que cada uno tenemos que dar lo que Dios nos demanda a cada uno. Y qué bonito que podamos cada uno alcanzarlo. Aquí podemos ver que él no estaba en el lugar que debía estar. Entonces empieza a entrar una actitud en él. Entró el mirar donde no tenía que estar. O sea, había guerras a su alrededor y él estaba como si no pasara nada. Es más, yo creo que estaba tan alejado de Dios que pensar en ese momento, cuando todos tus reinos están en pleito y guerra, y a ti te da por mirar la mujer y vemos las artimañas que tiene el enemigo. Porque dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes celestiales. Por eso cuando Cristo nos llama y nos exhorta a una liberación, y nos exhorta un levantamiento, es porque no quiere que el diablo nos humille, el diablo nos desnuda, el diablo nos veja. Empezamos, cuando nos dejamos en sus manos, vemos a hermanos que van cada vez de peor a peor, y van de peor a peor. Y el enemigo haciendo y vituperándolo y poniéndolo, ¿no ve las artimañas? El enemigo, ¿qué hizo? Poner en la cruz, desnudar a nuestro Señor y humillarlo como públicamente. Por eso cuando nosotros nos avisamos mutuamente de que estamos cayendo, estamos pecando, es para que no nos sucedan estas cosas. Porque tu pecado va a llegar a verse. Porque tu caída o tu despego o tu acomodamiento se va a ver. Pero no porque lo quiera el hermano de al lado que se te vea. Es porque el enemigo se va a encargar de que se vea. De humillarte. De que tu palabra vaya perdiendo peso con el testimonio. Claro.
el pecado después da luz. ¿Qué sucedió luego? Isabel se quedó embarazada. ¿Sabes? Después de cuando entra un virus a tu vida, no sé si habréis ido alguna vez al médico que te dice no te encuentro nada, pero tú dices, pero a mí me duele. Bueno, pues esperemos que flore a ver qué es. Y todo virus tiene un tiempo y después va a florar. Por eso hay un versículo que dice, que habla sobre la concupiscencia. Dice la concupiscencia, ¿qué es? La concupiscencia es el hecho antes de cometer un pecado. Y cuando se germina, continúa. Y cuando se hace, cuando se ejecuta, crea muerte. Da luz, muerte. O sea, hay un parto. Entonces, aquí vemos el parto que tuvo en David. Avergonzarlo, dejarlo, desnudarlo, humillarlo, ponerlo públicamente. Y podemos ver la actitud que sale en el cristiano. ¿Qué actitud sale de nosotros? El tapar. El tapar. Adán y Eva, lo vemos desde el principio del ser humano. ¿Quién acusó a quién? Adán era la serpiente, Adán que era Eva que era Adán, y así sucesivamente, pero todos comieron de la manzana, porque la salvación es individual y cada uno tenemos que saber lo que tiene que hacer. Si alguien te ofrece una manzana, que siempre reflejamos la manzana, pero no sale, en la palabra no sale el fruto que es. Pero es un simbolismo de saber lo que no le agrada a Dios. Y a veces pegamos bocados a las cosas que no le agrada a Dios. Y empezamos a vivir un evangelio light. Empezamos a meter debajo de la alfombra la suciedad. No la barremos. No tenemos ese examen verdadero, ese examen de hijo de Dios, de pegarle 2 patadas al enemigo de nuestra vida, de pegarle 2 patadas al enemigo de nuestras casas, de nuestros hogares, de levantarnos como hijos de Dios, porque te está menguando en la palabra, te está menguando en la autoridad. Yo creo que hay cristianos en su casa que ya no se creen ni a sí mismos. ¿Sabes? Él hizo llamar a Joab para que mandara a Urías a la casa para que se acostara con la mujer. ¿Para qué? Para tapar el pecado. Fíjate cómo el pecado va cogiendo una bola y cada vez va creciendo más y más. Empezamos a ocultar. Por eso he hablado desde el principio, cuando la palabra te da, tú pones freno, corta, pero como la palabra no te dé, como la palabra no te cause efecto, tu estado seguirá siendo peor, y tu estado seguirá siendo peor. Mandó a llamar a ese hombre para que se acostara. Y sin embargo, a veces aquí en este pasaje me recordaba, a veces el discípulo enseña al maestro. ¿Por qué no te acostaste con tu mujer? Fíjate las palabras de ese hombre, de ese pobre hombre, porque en ese momento estaba David atrapado por el enemigo. Sus palabras eran las actitudes que él había adquirido. Y le dijo, ¿por qué no dormiste y te acostaste con tu mujer? ¿Podré yo entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor
está en una tienda de campaña y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y de los siervos de Israel duermen en el campo, juro por mi vida de su majestad que jamás haré algo así. El pequeñito, sin darse cuenta, te está avergonzando. Esa actitud debería de tenerla el mismo rey. El mismo rey. Por eso a veces pasan cosas y viene el más pequeño de nuestra vida cristiana, incluso a veces que lo hemos vivido, hasta un inconverso, nos muestra actitudes que nos exhortan. Pero bendito esa exhortación, porque nada se le escapa al Señor de sus manos. El Señor siempre es aprobio para sus hijos, siempre está en busca de nosotros para sacarnos de una actitud. Y a veces utiliza cualquier boca o cualquier actitud de un hermano en el servicio, en la limpieza. Yo recuerdo una vez en una iglesia que había gente que le daba el asco limpiar los baños. Y las que tú pensabas que eran más señoras venían, se ponían dos guantes y se tiraban y mostraban una actitud a otras personas que tú creías que eran más humildes y había dentro una soberbia. Por eso Dios nos enseña a no mirar apariencias, sino mirar los frutos, mirar los frutos y las actitudes que hay en las personas, sobre todo en el servicio al Señor. ¿Qué hizo David? Como no se pudo, se quedó helado con la contestación de Urías. ¿O qué hizo? Mandarlo otra vez al batallón. ¿Y qué hizo? Le mandó una carta a Joab. Fíjate la maldad. Yo cuando paraba más detalladamente en este pasaje, digo yo, papá, y el corazón de David era agradable al Señor. Mandó una carta a su verdugo y se la llevó el mismo Urías. O sea, toma, lleva esta carta al soldado de mi ejército. Y cuando ese chaval llegó allí y el soldado vio la carta, lo que ponía era: al que tienes enfrente, ponlo en primera línea y que lo maten. Quería deshacerse de él. A veces cuando el enemigo empieza a mostrar y se va a identificar nuestro pecado, vemos una actitud en el cristiano o en el hombre, que es culpar al que tenemos enfrente. Se va a enterar por ti y deseamos quitar a esa persona del medio, porque no queremos aceptar, no queremos salir, y somos tan burros que tenemos que esperar hasta el último momento a tener un confrontamiento real. Pero a veces la actitud de nosotros podemos ser evangelistas de Dios o evangelistas del enemigo. Por eso cuando un cristiano está mal, empieza a evangelizar mal, con actitudes. Porque cuando Joab quiere mandar un mensajero a decirle que ya Urías había muerto, pero había un pleito y una guerra allí. Pero sin embargo, él vio lo que había hecho su rey. Y le dice al mensajero: cuando le diga que nos han atacado cerca de la muralla, va a contestar como pasó
en otro tiempo que David se va a irar porque habéis permitido que se acerquen tanto a la muralla. Él pensaba que iba a tener David se iba a irar contra él. Pero dile por último que Urías murió ahí, para que se afloje y se calme. Fíjate las actitudes que ella estaba metiendo a través de ciertos actos en su ejército, la excusa, el tapar. Pero mira a David, no vemos la actitud de David que iba a reñirlo, ni iba a confrontarlo, sino que el enemigo ya vio que te estaba acomodando y encima te da un caramelo para que te sientas mejor. Dice que dile a Joab que no se preocupe por lo que pasó. Joab pensaba que iba a pelear con él, pero ya había cambiado una actitud. Ya no era el mismo David que defiende las murallas, que defiende su santidad, que defiende su casa, que se defiende su relación con Dios. Ya era de todo igual. Dile a Joab que se preocupe, que no se preocupe por lo que pasó, pues la espada mata a unos y a otros, pero que refuerce su ataque contra la ciudad hasta conquistarla. Tú, por tu parte, infúndele ánimos. Estás haciendo bien. Como vas, estás haciendo bien. Si yo te estoy enseñando bien, David había perdido el norte. ¿Sabes? A ver, el mundo este es una forma de ver que el mundo este nos intoxica. ¿Has visto cuando creo que aquí somos todos padres? Que tú tienes a tu hijo, lo crías, lo educas, y sale un día del colegio y cuando llega le dices algo al niño y te pega una contestación. En 2 horas de colegio ha sido intoxicado. A mí me ha pasado, de pequeño. Yo veía como mi amigo contestaba a su padre, y un día llegué yo y me mandó mi padre y le contesté. Y mi padre me puso los cinco ministerios encima y me quitó. Pero vemos que en nosotros hay rápidamente una forma de intoxicarnos. ¿Dónde ponemos el oído? ¿Dónde ponemos la mirada? Recuerda, amado hermano, que el pecado busca alianza con el pecado siempre. David y Joab se anileó con ese soldado. Ya sabía algo de él y él sabía algo del otro. El adúltero busca adúltero. El criticón busca criticón. El soberbio busca soberbio. El cómodo busca personas cómodas. El pecado quiere acomodarse y quiere sentirse a gusto. A gusto. Tú no verás nunca a un cristiano medio cristiano con una persona muy espiritual, porque hay algo en su interior que le estorba. Prefiere vivir todavía a media carne. No puede mantener una conversación. Hay algo que le quema. Pero dice Dios que a que el buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Siempre en la palabra de Dios los hombres han buscado la presencia de Dios para salir de los enredos, de las actitudes de nosotros. Por eso Él hizo una delegación. Por eso se dejó constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Así hay diáconos, mujeres, hay ancianos de la iglesia que están para enseñar, para instruir, para exhortar. Pero nosotros no buscamos, a que nosotros no queremos esa luz. Dice que cuando el hombre se acerca a la luz, sus tinieblas son descubiertas. Por eso, el otro día hablaba el cristiano que se nota hasta cuando descabullimos del hermano, cuando escabullimos del pastor, cuando escabullimos del anciano, cuando escabullimos de la anciana, que te va a enseñar una actitud como mujer, una actitud como hombre. Huimos. Mejor le cuento mis penas al último que llegó. Pero este salmo vemos que hay unas actitudes que hacen. Aquí este pasaje hace una referencia a Judas cuando dice: en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su carcañar. O sea que el primero que va a divulgar es alguien que está muy cercano a ti. A Jesús mismo le pasó. A Jesús mismo le pasó. Nosotros tenemos que saber dónde desnudar nuestra alma. No ser evangelista del enemigo. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué vino el enemigo? Hurtar, matar y destruir. Y Él vino para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Por eso hoy el cristiano tiene que ser ese David en ese encuentro con Natán. Tiene que cada día exhortarse a sí mismo, levantarse, buscar. Yo sé que la palabra no es por casualidad. La palabra, cuando nos repite tantas veces lo mismo, es porque sabe cómo es el hombre. Y muchas veces, y te lo digo como mi vida personal, yo me tengo que esforzar a coger la palabra de Dios. Me tengo que esforzar a buscar el apartado con Dios. Porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Y esta muchas veces no quiere. Llego cansado de trabajar, llegamos cansados de nuestros hogares. El mundo nos absorbe, la mamá, el papá, los niños, los quehaceres diarios. Pero papá dice que es muy fundamental no dormirnos, estar en el lugar correcto, que entran cosas en nuestra vida que no te vas a dar cuenta. Cuando la vayas a identificar, seguramente vaya a dar a luz algo, como le pasó a David. Ya había dado a luz algo, ya había cometido una serie de hechos, y Dios no quiere que caigamos ahí. Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Cuando uno se acerca a Dios, lo único que tiene es sanación. Cuando uno recibe la palabra sin puños por delante, ni a la defensiva, trae sanación. Tú imagínate Natán, el cristiano de hoy en día le hubiera dicho a Natán: ¿tú qué me vas a decir a mí? Tú, que si yo estoy bien, si yo tengo a Cristo, mírate a ti mismo. ¿Por qué? Porque no había reconocimiento como sacerdocio. Entonces ves una actitud en el cristiano que no sabe ni en el lugar donde está. Tú cuando ves un policía te cuadras, ¿a que sí? Y cuando vemos al pastor
Cuando vemos un anciano, una anciana y nos dicen algo, sale el yo que tenemos. ¿Tú qué me vas a contar? Empezamos hasta a coger pasajes bíblicos. Quítate la viga que tiene en tu ojo para después poder quitar la paja del hermano. No aceptamos, debemos aprender a aceptar. Hoy tenemos una bendita gracia, que hoy la palabra la recibimos sentado en una silla. Pero Dios sabe la relación que tenemos cada uno en nuestra vida. Y sobre todo que Él no viene, que no está sucediendo en tu vida, genial. Pero si estás viendo que le está sucediendo a alguien esto, levántalo. Sea un Natán. Y si te está sucediendo esto en tu vida, sea un David. Acéptalo. Que el enemigo te quiere desnudar, que el enemigo te quiere humillar. Di hoy, voy a recuperar mi casa, mi ministerio, quiero volverme a Dios, quiero recuperar, quiero tener la intimidad, quiero volver al primer amor, al cual tú me llamaste un día, donde yo cogía la Biblia apasionadamente, donde tenía esos encuentros con Dios. ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué se está metiendo en mi vida, en mi alfombra, debajo? ¿Qué no he barrido, Señor? Ocupa ese lugar que está queriendo el enemigo atrofiar la comunión contigo. Ya me pareces, papá, hasta aburrido. Llego a la casa y estoy loco por irme. Que se aflore ese bendito evangelio en un autoexamen. Ponía aquí yo por último Hechos 3, del 1 al 7, que es cuando Pedro sana un mendigo lisiado. Dice que era la hora tercera, iba Pedro y Juan, y pasaban por la puerta de la hermosa. Y dice que había un hombre allí que pedía limosna. Que bueno, más concretamente que lo ponían allí a pedir limosna. Y dice que cuando ellos pasaban, el hombre le pidió limosna. Que yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Dice que cogiéndolo por su mano derecha lo levantó y sus pies se afirmaron. Entonces, cuando el Evangelio llega a tu vida, es para tener esa actitud. El Hijo de Dios, la palabra de Dios no viene a dañar, la palabra de Dios viene a levantar, viene a edificar, viene a sanar. No quiere que se te vea desnudo, no quiere que se vea la desnudez. Si estás caído, hay que levantarse. Si no estás caído, tiene que ser la luz para otro, porque hay terreno para moverse y ser esos Natán. Y te digo solo una cosa por último: Dios no solo vino a sanarte, Pedro lo sanó, pero después levanta por la mano derecha, después establece, después da gobierno, da reinado, que es el Evangelio, que penetre en tu vida, que llegues al conocimiento de Dios. Dios es amor y Dios sana toda enfermedad que pueda llegar a tu vida. Aquí el enemigo no tiene parte. El enemigo viene a dañar. Y la palabra de Dios viene a sanar, a liberar, a levantar y a posicionar. Amén. Podemos dar un aplauso a nuestro Señor. Vamos a entrar ahora como un solo guerrero para que no entre ninguna enfermedad en nosotros, para que podamos posicionarnos, podamos ser también Natán en el día de hoy, levantar nuestra voz, porque el cristiano tiene que entender que en tu boca hay poder, hay fuerza y Dios nos escucha. Se han pedido 2 oraciones especiales que quiero que las hacéis, que por Angeline.